Saludos, gracias por ver este recorrido sobre la exhibición Flora Borinqueniana, 3 siglos de ilustraciones botánicas. Yo soy Eugenio Santiago Valentín, curador de la exhibición. Esta es una exhibición organizada por Para la Naturaleza y subvencionada con un fondo importante del National Endowment for the Humanities. Flora Borinqueniana es un viaje a través de la historia de la botánica de Puerto Rico en 3 periodos diferentes. ¿Y cuál es la intersección que hay entre esa historia y aspectos de la historia de Puerto Rico y de la cultura a través de el trabajo y las contribuciones de 6 naturalistas, 2 naturalistas por siglo XVIII, siglo XIX y principios del siglo XX? Cuando hablamos de la construcción del conocimiento botánico, debemos remontarnos a la época de los primeros pobladores de Puerto Rico. Son los pueblos originarios los que han desarrollado los primeros conocimientos botánicos sobre las plantas de Puerto Rico, tanto localmente, así como el conocimiento que trajeron en sus canoas. Esta información no está recogida en libros, ellos no dejaron libros, pero sí sabemos de su erudición sobre las plantas por los objetos de la cultura material que se han rescatado. Por ejemplo, en Flora Borinqueniana mostramos algunos objetos de la cultura material de estos primeros pueblos sobre el procesamiento de plantas, es decir, hay innato o hay relacionado a estos objetos conocimiento de las plantas, de partes de la planta, formas de procesarlo, particularmente, por ejemplo, en esta vitrina se nota, se puede ver un burén, que es un plato llano, donde se cocinaba o se calentaba la yuca guayada para poder, y otros tubérculos para poder cocinarla. Es decir, que es un objeto específicamente diseñado para el procesamiento de plantas. Igual sucede con la vasija ahuecada en el centro, pequeña vasija que tiene 2 proyecciones perforadas. Es un inhalador particularmente de cojoba. Cojoba es la semilla de un árbol, de las leguminosas, que molida y mezclada con otros elementos se aspiraba para entrar en una suerte de trance. Estaba relacionado con procesos de ceremoniales eh, de estos grupos, de estos pueblos. Así que también hay un conocimiento sobre el efecto y el impacto que tenían los elementos de las plantas. Y como último menciono este plato de cerámica, de barro que tiene pigmentación, está ornamentado, y esta ornamentación estilizada ha sido interpretada por los arqueólogos como elementos florales. Es decir, que la primera ilustración botánica o representación botánica de esta exhibición es la que podemos apreciar en esta vasija. A la llegada de los europeos al Caribe, hay una etapa interesante, porque los europeos se sorprenden de la diversidad de la flora tropical de las Américas, en particular el Caribe, porque el Caribe es la puerta, la primera área de exploración de los europeos en el siglo XV y XVI. Algunas familias de plantas eran incluso desconocidas para los europeos, por ejemplo, la piña, que es una planta de las Américas, una familia, la familia de las bromelias, que era totalmente desconocida para los europeos. Otra familia que era de las Américas, completamente desconocida para los europeos, fueron las cactáceas, los cactus, que es un grupo de plantas que es muy diversa en el Caribe. Esta es una representación de un grabado de la obra La Historia General de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, de 1535, un cronista de Indias que estuvo en la Española y estuvo en otras partes de las Américas, y describe diferentes elementos que le fueron interesantes, recoge información, crónicas sobre los habitantes, sobre los animales y también sobre las plantas. Una de las plantas es las cactáceas, que es un grupo totalmente desconocido para entonces por los europeos. La sección del siglo XVIII se llama Un paraíso olvidado.
los riesgos en la búsqueda de novedades botánicas. Un paraíso olvidado porque para finales del siglo XVIII, Puerto Rico y su botánica era realmente desconocida. Los estudios botánicos en la isla, pudiéramos decir que comenzaron de manera tardía si lo comparamos con otras islas como Jamaica y Saint-Domingue, la española, particularmente la parte francesa, la parte de Haití. Y en el 18 es que en Puerto Rico comienzan a hacerse los primeros estudios con la estructura de la botánica occidental europea. Los riesgos en la búsqueda de novedades botánicas hace alusión a ese Caribe del siglo XVIII, que era un Caribe de intercambio de materiales, de comercio, de ideas, pero también de conflictos y confrontación por las diferentes disputas que tenían algunas de las metrópolis europeas que se reflejaron en el Caribe y tuvieron su impacto, su relación con las expediciones que se hicieron a Puerto Rico. La primera expedición está relacionada o en buena medida influenciada por la Ilustración o la Era de la Razón, que es una corriente de pensamiento de la época donde las personas buscan resolver sus retos o necesidades. Hay interés en la búsqueda de la felicidad por medio del uso de la razón, de entender cómo poder resolver sus necesidades. Ya se queda a un lado la superstición, hay un reto a los poderes monárquicos, a la nobleza, a la iglesia, y son los ciudadanos los que se apoderan o se empoderan para poder entender cómo mejor resolver sus necesidades y desarrollar una sociedad más adecuada a sus intereses. Este movimiento que influye la filosofía, la literatura, la política, también tiene su influencia en las ciencias, porque entre los elementos de la ilustración está la inquietud o la curiosidad o el interés de comprender la naturaleza, estudiarla, descifrarla, entenderla. Y dentro de esa corriente cabe mencionar que la botánica comienza a consolidarse o a conformarse como una disciplina científica, toma la estructura y el rigor de una disciplina científica. Uno de los trabajos que se destacan de la época es la obra Species Plantarum del botánico sueco Carlos Linnaeus. Carlos Linnaeus publica esta obra a mediados del siglo XVIII, en 1753, y es una propuesta, es un sistema para clasificación de los organismos vivos a través del mundo. Los humanos tenemos una manía, una necesidad de organizar, nombrar los elementos, los objetos que nos rodean, ya bien sean nuestras casas, ya bien sean nuestras áreas de trabajo, ya bien sea en diferentes aspectos de nuestra vida, para poder manejar conocimiento, información, eficientemente poder acceder a información. Hay interés y se impone la necesidad de clasificar, organizar, nombrar. Y los humanos a través del tiempo, ya desde la época de Aristóteles, se ha interesado en entender, organizar, nombrar, clasificar los organismos vivos. No es hasta el siglo XVIII, esta obra que menciono de Linnaeus, que se desarrolla, que tiene gran importancia, se considera revolucionaria en el sentido de que tiene una aplicación universal, las reglas son extremadamente útiles, todavía se utiliza el sistema lineano con modificaciones, tuvo gran aceptación en toda Europa, así que la botánica del siglo XVIII entra en un periodo de modernidad, si se quiere decir, o de impulso gracias al sistema de clasificación lineal. En España, la Ilustración se conoce como reformismo borbónico porque en ese periodo estaban en el poder monarcas de la dinastía de los Borbones. En particular, el rey llamado Carlos III es de importancia para esta exhibición porque Carlos III quizás es el monarca que más impulso le dio a las ciencias, obviamente con fines aplicados, con fines de entender y de conocer
la utilidad comercial, militar, médica, y dentro de las reformas que emprende Carlos III en sus colonias, reformas militares, económicas, también le da impulso a diferentes expediciones en el reino, en el Sudamérica, en el Pacífico, y la que está relacionada con esta exhibición es la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Nueva España es la región de México, y entonces había interés en establecer un jardín botánico, una cátedra de botánica, para que formara médicos, cirujanos y boticarios, siendo el jardín botánico la escuela laboratorio para formar a estos profesionales. Es decir, que esto era un proyecto de Estado que buscaba hacer impulso de reformas sanitarias. Dentro de este proyecto se añade la Real Expedición Botánica a Nueva España, expediciones y exploraciones a través del territorio del virreinato para conocer y entender la diversidad de plantas que existían, igualmente aquellas que tuviesen utilidad para el reino. Dentro del marco de la Real Expedición Botánica, se asocian o se distribuyen algunos años de exploración a las islas de Cuba y a Puerto Rico al final de los últimos años de la expedición. Este grupo de trabajo estaba a cargo del médico aragonés Martín de Cecé y Lacasta, y junto a Cecé había un grupo de otros botánicos, boticarios, zoólogos, cirujanos y también artistas. Algo común en algunas de estas expediciones, había un artista o en este caso dos artistas que estaban formados en escuelas de arte, en particular estas las escuelas de San Carlos de Bellas Artes en Nueva España, que estaban encargados de documentar visualmente algunas de las plantas que se estudiaban en la expedición. La parte de la expedición que viene a las Antillas, primero viene a Cuba, está un año en Cuba y llegan a Puerto Rico en el año 1796. El propósito de esta expedición en Puerto Rico era hacer un estudio preliminar, una exploración preliminar con el acopio de muestras de herbario, con el acopio de descripciones e información sobre plantas útiles, y obviamente también con ilustraciones de plantas, y en Puerto Rico, como parte de esta expedición, se destaca el artista Atanasio Echeverría y Godoy, que hace ilustraciones de plantas de esta expedición. Las ilustraciones botánicas de estas expediciones se caracterizan por diferentes atributos. Una de ellas es la realidad de que estas expediciones tenían poco tiempo, por lo que los materiales necesitaban ser portátiles, tenía que haber portabilidad y también había un asunto de tiempo o de poco tiempo. Por lo tanto, el papel era un soporte portátil, daba mucha portabilidad, donde se podían crear diferentes imágenes de plantas, se podía transportar bastante bien, y los pigmentos secos diluidos en agua, es decir, acuarelas, era uno de los medios preferidos, a diferencia de pigmentos diluidos en otras sustancias como el aceite, que se tardaban más en secar. Por lo tanto, no es raro ver en estas ilustraciones la aplicación de la acuarela sobre papel. Aparte de que el medio de la acuarela tiene la capacidad de mostrar unas cualidades fantásticas sobre las estructuras florales, vegetales, el tallo, las hojas, es decir, que el resultado es muy fidedigno al objeto que se estudia. El ilustrador botánico tiene también que, o el artista tiene también que, aparte de hacer esta obra, que es una obra de arte, desarrollar capacidad de observar, de disección, necesita a través de lentes y lupas de aumento estudiar estructuras que son diagnósticas para identificar la planta, porque las ilustraciones botánicas tienen una dualidad de ser una obra de arte,
la impronta particular del artista, pero también cuidando que tenga la capacidad de identificar la especie que se ilustra. Las ilustraciones botánicas también son testimonios o resumen de conocimiento taxonómico. Con solamente observar una planta ilustrada con sus diferentes estructuras, es posible utilizarlo como una herramienta de identificación taxonómica. La expedición de CC, la Real Expedición Botánica a Nueva España, a pesar de que tenía intención de estar en Puerto Rico unos pocos meses, lograron hacer su trabajo, pero mientras estaban en la isla estalla la guerra anglo-española, un conflicto entre Gran Bretaña y España que hizo que hubiese dificultad en el tráfico de el movimiento, la circulación de embarcaciones en el Caribe, por lo que la expedición tuvo dificultades en poder embarcarse para regresarse a Nueva España. Pasaron varios meses de 1796, llegó el 1797, todavía estaban en Puerto Rico, aprovecharon ese tiempo para seguir haciendo recolección de plantas y hacer ilustraciones. Y en abril de 1797 los sorprende el ataque británico a Puerto Rico, cuando desembarcan los británicos en Cangrejos, en Punta de Cangrejos, en Boca de Cangrejos, para tratar de tomar la ciudad de San Juan. Durante ese periodo, CC, que era médico, se ofrece para servir a los hospitales de la guarnición. Y pasando varias semanas se logra la victoria criolla sobre los británicos. Los criollos expulsan a los británicos de Puerto Rico. A los pocos días, la expedición logra conseguir embarcación para regresarse a Nueva España. Mientras esto ocurría en las Islas Vírgenes, cerca a San Juan, había otra expedición, una expedición francesa a cargo del capitán Nicolás Baudin, que había escuchado de la derrota de los británicos por los criollos de Puerto Rico, lo que permitió a Baudin decidir venir a Puerto Rico para seguir haciendo expediciones botánicas, ahora con esta expedición francesa. Sobre el ataque británico a Puerto Rico existe una obra de José Campeche Jordán, quien vivía en San Juan en la época. El exvoto del ataque de los ingleses a San Juan en el 1797 nos provee la oportunidad de una ventana al paisaje de la época. No solamente documenta el asedio, ¿verdad? O el intento de toma de la isla por los británicos, sino también nos refleja cómo era el paisaje natural, cuál era el paisaje donde se desplazaron estos naturalistas del siglo XVIII. La expedición francesa, a cargo del capitán Baudin, al igual que como sucedió en la expedición española, es una expedición conformada de un grupo de naturalistas, de personas, incluyendo un zoólogo, un cirujano, un minerólogo y también un artista, Antonio González. Esta es una expedición que se forma en un contexto muy importante de la historia política de Europa y de Francia, porque estamos en la época de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que ya había ocurrido en 1789, pasa por una serie de periodos, y el periodo conocido como el Directorio es cuando se conforma esta expedición. Francia estaba en hostilidades o en guerra con las demás monarquías de Europa, así que este gobierno revolucionario quiere establecerse, validarse y seguir apoyando los proyectos científicos, por lo que aprueba esta expedición, que en realidad fue una expedición de rescate a unas colecciones que se encontraban en la isla de Trinidad, que el capitán Baudin había dejado en la isla de Trinidad en una aventura previa, pero al llegar a Trinidad, Baudin encontró que los británicos habían tomado la isla y estuvo solo pocos días, tuvo que salir
precipitadamente a las islas de San Tomás y Santa Cruz para hacer expedición de plantas y luego se mueve a Puerto Rico. En Puerto Rico se establece inicialmente en la instalación, la estructura de la Hacienda San Patricio, propiedad de la familia O'Daly. Y estando en esa estructura, hacen exploraciones alrededor del sur de la bahía de San Juan, también tienen comunicación con la isleta, con la ciudad, y la expedición se establece allí, pero se enfoca en otras partes hacia el este de Puerto Rico. Ledru, que quizás es el personaje que más se conoce de la expedición, André Pierre Ledru, llega hasta Fajardo, explora las plantas y el paisaje en el este de Puerto Rico, en el noreste este de Puerto Rico. Al terminar esta expedición que regresa a Francia, uno de los resultados es, aparte de los especímenes de herbario, aparte de las notas, aparte de las ilustraciones de plantas que hizo Antonio González, André Pierre Ledru publica unas memorias de viajes, conocidas como El viaje a la isla de Puerto Rico en el año 1797, que se considera uno de los documentos más importantes de la historiografía de Puerto Rico del siglo XVIII. Dentro de esas memorias de viajes hay una entrada interesante que describe cuál era la dinámica del trabajo de este grupo de expedicionarios. Describe, por ejemplo, al capitán Bodán, describe lo que hace el artista González, el mismo Ledru, y también incluye a Anselmo Rietlet, que es un horticultor, porque en esta expedición también hubo interés de recolectar semillas y plantas vivas sembradas en tiestos y en cajones para llevarlas en barco hasta los invernaderos de París. La sección del siglo XIX de Flora borinqueniana se titula La flora en mi patio. La botánica local reclama su espacio. Contrario a lo que sucedió en el siglo XVIII, donde se montaron expediciones de museos europeos o con el aval de la corona española, ahora tenemos residentes que se interesan en el estudio de la naturaleza de Puerto Rico. En el 19 resulta el desarrollo de un circuito de naturalistas que por primera vez en la isla dedican el tiempo de su estancia, ya bien puertorriqueños, criollos, españoles residiendo en Puerto Rico o algunas personas que emigraron a la isla y se interesaron por estudiar las plantas y los animales. El siglo XIX en Puerto Rico es un siglo de gran ebullición y de gran efervescencia en diferentes órdenes, político, económico, social. Es bien complejo y bien rico en actividades y en experiencias y muy definitorio para la formación del carácter nacional puertorriqueño. Uno de los elementos que destaca el siglo XIX es la creación en diferentes ámbitos, por ejemplo, en la pintura, con Oller, por ejemplo, en la literatura, en el teatro, en la música, pero también es importante destacar que en el siglo XIX se desarrollan las primeras obras científicas, las primeras obras sobre historia natural de Puerto Rico, como lo fueron los apuntes para la flora de Puerto Rico de Bello y Espinosa y los estudios para la flora de Puerto Rico de Agustín Stahl, que se considera como la primera flora de Puerto Rico. Dentro de la exhibición Flora borinqueniana, los objetos de contexto del siglo XIX contienen algunas de estas obras del quehacer artístico puertorriqueño del siglo, en particular objetos de la colección de la familia Vives para la naturaleza, algunas de las cuales nunca se habían exhibido al público, incluyendo partituras de algunos músicos de la época, algunos compositores de la época, como esta partitura original de Manuel Gregorio Tavares, La danza la sensitiva. Del circuito de naturalistas del siglo XIX, Flora borinqueniana destaca a dos naturalistas. Uno de ellos es Domingo Bello y Espinosa. Domingo Bello y Espinosa fue un doctor en jurisprudencia, abogado y juez
nacido en Islas Canarias, que a mediados del siglo XIX, 1845, llega a Mayagüez y se establece en esa ciudad, donde se casa con una mayagüezana, tiene hijos, crea una familia y vive por aproximadamente 30 años para luego regresarse a Tenerife. Mientras estaba en Puerto Rico, durante su tiempo libre se interesó en la historia natural de Puerto Rico, en la fauna y en la flora, y comenzó a pintar acuarelas de plantas de Puerto Rico y escribir un catálogo de las plantas que conocía como aficionado. Eh, Cuando llega a Tenerife, cuando regresa a Tenerife, publica una obra que se conoce como Los Apuntes para la Flora de Puerto Rico, publicado en Madrid en 1881, que es una de las primeras obras sobre plantas de Puerto Rico. Es un listado de las plantas que él estudió en su tiempo libre, sobre todo enfocadas en la región oeste de Puerto Rico, sobre 900 especies. Un detalle importante del trabajo de Bello y Espinosa es que a falta de floras o de otros documentos sobre plantas de Puerto Rico, él utilizó como guía publicaciones de otras islas de las Antillas, del Caribe, y para aquellas especies que él no podía identificar, él le hizo descripciones, les escribió descripciones pensando que eran especies nuevas, y es el caso de una serie de especies, de árboles, de cactáceas, de orquídeas y de bejucos. Durante mucho tiempo estuvo olvidada la obra de Bello y Espinosa, y afortunadamente más de un siglo, casi un siglo y medio después de haberse ido de Puerto Rico, se descubrieron en Tenerife los papeles, el fondo de Bello y Espinosa, que incluía las acuarelas de plantas, casi medio millar de dibujos y acuarelas de plantas puertorriqueñas, así como un catálogo de mariposas y los apuntes originales o las notas originales de su trabajo, los apuntes para la flora de Puerto Rico. El otro naturalista que se trata en la exhibición Flora Borinqueniana del siglo XIX es Agustín Stahl Stam. Stahl nació en Curazao de padres alemanes y daneses, y de meses llega al oeste de Puerto Rico. Se cría en Aguadilla, que considera su cuna, se sintió siempre puertorriqueño. Al regresar de estudiar medicina en Europa, radica eventualmente en el pueblo de Bayamón, y desde allí comienza una serie de trabajos de investigación en diferentes disciplinas, incluyendo la botánica, y durante la segunda mitad del siglo XIX, Stahl se ocupa de recolectar y estudiar las plantas de Puerto Rico para desarrollar eventualmente la primera flora, el primer trabajo por contenido y estructura, considerado una flora, un tratado botánico, los estudios para la flora de Puerto Rico entre 1883 y 1888. Lo publica en folletos. Eh, Flora incluye una edición original de los estudios para la flora de Puerto Rico, así como una selección de acuarelas que el mismo Stahl pintó, porque era su interés de que la obra fuese ilustrada. Desafortunadamente, él, por el costo, no la pudo publicar ilustrada, pues publica el texto descriptivo de las especies, pero logra amasar sobre 760 acuarelas de plantas puertorriqueñas. Mientras Stahl estaba estudiando y trabajando su proyecto de estudios para la flora de Puerto Rico en el siglo XIX, otro puertorriqueño miraba, interpretaba, representaba las plantas con otra perspectiva, y fue Francisco Yeri Cesteros. Cesteros es el primer artista puertorriqueño que incorpora las plantas como protagonistas, ya bien como bodegones o como paisajes. Los paisajes de Oyer, por ejemplo, son ventanas a ese Puerto Rico del siglo XIX, que coincide con el periodo de exploración botánica de Stahl, de Bello y de otros naturalistas. También resaltamos que en la exhibición Flora Borinqueniana incluimos unas miniaturas de paisajes que pertenecen a la colección del Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, que nunca se habían exhibido al público. Es una de las primicias que tiene la exhibición Flora Borinqueniana. En los bodegones se destaca algunos como el de la Guanábana, donde Oyer
muestra sobre una mesa la guanábana, el fruto de la guanábana completo, una fruta tropical bastante exótica, fuera del ámbito caribeño, ciertamente desconocido o poco conocido. Y esta guanábana está completa, algunas están abiertas mostrando la pulpa y las semillas, también están en los contextos de uso humano con diferentes objetos como un cuchillo, como un jarrón de agua, como un cuenco. Y es decir, que los bodegones de Oyer se convierten en documentos etnobotánicos de las plantas que utilizan los puertorriqueños a través del tiempo. La sección del siglo XX de Flora Borinqueniana se llama Flora para todos y todas, mujeres pioneras en la divulgación del conocimiento botánico. El siglo XX marca en Puerto Rico un momento particular, el punto de inflexión es la Guerra Hispanoamericana de 1898. Luego de la invasión norteamericana, llegan a Puerto Rico diferentes instituciones del gobierno de Estados Unidos, museos, universidades, agencias del gobierno federal, interesados en conocer los diferentes recursos que tiene la isla. Se desarrollan, por ejemplo, investigaciones sobre las plantas de interés económico. A los pocos meses del 25 de julio, en ese mismo 1898, ya sale en el periódico New York Times un anuncio de que el Jardín Botánico de Nueva York se prestaba a iniciar su primera exploración de la nueva adquisición Puerto Rico. Durante los primeros años del siglo XX se desarrollan publicaciones técnicas sobre los bosques de Puerto Rico, las especies de interés comercial, también trabajos como el Scientific Survey, un inventario sobre la historia natural de Puerto Rico que produce un trabajo de botánica de Puerto Rico. Así que se van produciendo muchos trabajos técnicos sobre la flora, sobre las plantas de Puerto Rico, que se añaden a los que ya venían desarrollando en el siglo XIX. Pero ahora empieza a haber un interés marcado y una necesidad marcada en divulgación, diseminación, tomando ventaja de la continua interés y el renovado interés en la educación pública. Hay dos mujeres naturalistas que se dan a la tarea con gran sensibilidad y compromiso en desarrollar y contribuir a producir obras de divulgación botánica. Ana Roque de Duprey fue una mujer de grandes inquietudes intelectuales, escritora, maestra, maestra de maestras, feminista, sufragista. Estuvo muy interesada en contribuir en diferentes aspectos de la vida cultural de Puerto Rico. También le interesaban las ciencias, en particular le interesaba la astronomía y la botánica. Durante el siglo XX se enfocó desde el aspecto de la botánica en desarrollar un proyecto que se conoció como Botánica Antillana, una flora pintoresca de Puerto Rico y de las Antillas. Botánica Antillana es, según ella misma describe, una recopilación de todo o casi todo lo que se conocía sobre las plantas de Puerto Rico y las Antillas a través de los trabajos que se habían hecho durante el siglo XIX y también incorporando los nuevos trabajos que iban apareciendo en el siglo XX, además del conocimiento que ella también iba desarrollando o que iba acopiando. Flora de Puerto Rico, flora de las Antillas, está acopiada en Botánica Antillana. En Botánica Antillana, cuando uno estudia esas libretas, uno puede notar tres aspectos de su quehacer intelectual. La escritora, ya que en cada una de las secciones, cuando termina las secciones de sus libretas, le incluye poemas de ella, poemas de otros autores, lo que ella denomina como galas literarias. También tiene ejercicios, tiene ensayos, tiene preguntas guías a modo de lo que es un plan de estudio que desarrollan los maestros para los estudiantes. Y tercero, una buena parte del contenido de la obra tiene una estructura taxonómica, sigue las reglas de clasificación lineana
los órdenes, las familias, género y especies, material que ella domina muy bien. De modo que hay una convergencia de la escritora, de la maestra, de la científica en botánica antillana. La otra naturalista que exhibimos en Flora Borinqueniana durante el siglo XX es Frances W. Horn. La presencia de Frances Horn, al igual que su esposo Charles Horn, en Puerto Rico está relacionado a la Universidad de Puerto Rico, ya que el profesor Horn fue maestro de matemáticas en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico por varios años. Luego está unos años, el matrimonio Horn está en Mayagüez por varios años, cuando Charles era profesor de matemáticas y también decano, y posteriormente regresan a Río Piedras, él para seguir dando cursos de matemáticas. Los Horn llegan a Puerto Rico en el 1918 y desde su llegada, Frances, que había estudiado lenguas modernas en la Universidad de Cornell y también había tomado cursos de acuarela y de ilustraciones de naturaleza, se interesó por las plantas y por las aves de Puerto Rico. Frances es una de las fundadoras del Bird and Tree Club de Puerto Rico y durante el tiempo que estuvo en la isla se interesó por conocer de la flora, ilustrarla, andando el tiempo, durante esos años que ella estaba en la isla, el Jardín Botánico de Nueva York estaba desarrollando estudios de investigación, exploraciones, particularmente el doctor Nathaniel Britton, director del Jardín Botánico de Nueva York, y su esposa Elizabeth Britton, que también era botánica, hacían estudios, viajes de exploración a Puerto Rico. Hicieron varios, desde el 1906 hasta el 1933, un año antes de la muerte del matrimonio Britton. En ese periodo, Frances había podido publicar algunas de sus acuarelas en una revista de divulgación botánica que se conoce como Addisonia. Es una revista eh, del Jardín Botánico de Nueva York que tenía el objetivo de diseminar con ilustraciones a color plantas de los Estados Unidos y sus territorios, con una descripción sencilla. Durante estos años, Britton estuvo trabajando en Puerto Rico, un proyecto de Flora de Puerto Rico, un tratado técnico que se publica a principios de la década del 20, Botanios Puerto Rico, como parte de un proyecto más amplio que se conoció como el Scientific Survey de Puerto Rico. Luego de terminar el trabajo de Botanios Puerto Rico, Britton se interesa en desarrollar un proyecto de divulgación y conoce a Frances, entiende el valor que tienen las acuarelas que ella iba haciendo, comparten el campo el matrimonio Horn y el matrimonio Britton, y surge la idea de un proyecto de divulgación botánica conocido como Flora Borinqueña, que iba a ser ilustrado por Frances Horn. En mi opinión, el proyecto de Flora Borinqueña viene en génesis, viene de la experiencia previa que ya había tenido Frances cuando ilustraba plantas de Puerto Rico que se publicaban en Addisonia, en la revista de divulgación botánica ilustrada para el público. Así que Flora Borinqueña es un concepto enfocado en la flora de Puerto Rico, ilustrada por Frances y contexto de Nathaniel Britton. El proyecto quedó truncado porque Nathaniel y su esposa Elizabeth ambos mueren en 1934 y se detiene el proyecto de Flora Borinqueña. Frances sigue en Puerto Rico posteriormente, ella fallece en 1967, así que en décadas posteriores sigue haciendo ilustraciones de plantas, pero esa pérdida o esa muerte del matrimonio Britton cierra un capítulo importante en aquel periodo inicial de la ilustración botánica de Francia, en particular en la divulgación del proyecto Flora Borinqueña. Otra sección es Flora Borinqueniana, Botánica, Historia y Cultura. Es un cronograma o una línea de tiempo donde se resumen eventos importantes en varias capas relacionadas con el tema de la exhibición. Número 1, fechas importantes de los 6 naturalistas que se exhiben.
fechas importantes en la historia de la botánica en el Caribe, momentos importantes de la historia de Puerto Rico y eventos importantes de la historia general mundial, regional del Caribe y de Europa.